Sus años de experiencia en política internacional y abogacía forman un balance de calibre mundial que les da licencia para analizar los asuntos principales de nuestra nación y el mundo. El abogado Armando Valdés y la abogada María de Lourdes Guzmán están en Radio Isla 1320. Esto es Sobre la Mesa. Buenos días, Puerto Rico. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Hoy en Sobre la Mesa, José Yello Ortiz Daliot y Víctor García San Inocencio son nuestros analistas. América Facundo del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico estará con nosotros para hablar sobre, por supuesto, la situación que se está dando en la universidad con el nombramiento de Ilka Ríos como nueva rectora de esa institución académica. Y en el último segmento estará con nosotros Juan Zaragoza, senador del Partido Popular Democrático y por supuesto también presidente de la Comisión de Hacienda del Senado y bueno, también candidato a la gobernación, aspirante al menos a la gobernación por el Partido Popular Democrático. Todo eso y por supuesto, como todos los días de lunes a miércoles, Marilu Guzmán estará sentada con nosotros a la mesa para todos, juntos, café en mano, a analizar los temas para hoy 28 de agosto del 2023. Son las 8:01 de la mañana. Los asuntos del país tienen prioridad, por eso llegamos a poner las cartas sobre la mesa. Vamos a poner las cartas sobre la mesa de inmediato. Hay varios temas que quiero discutir en la mañana de hoy. Por supuesto que voy a estar tocando la convención del Partido Nuevo Progresista y la famosa medición de fuerzas que se iba a dar, pero no se dio, en la reunión de esa colectividad. Quiero hablar sobre lo que esto significa en torno a la fortaleza o debilidad de los dos nombres de las dos personas que se mencionan como candidatos a la gobernación en el PNP. Entiendas, el propio gobernador, Pedro Pierluisi, y por supuesto la comisionada residente Jennifer González. Pero antes quiero tocar otros temas. Primero, el Partido Popular Democrático, colectividad que la semana pasada tuvo lo que podríamos llamar una semana complicada. Tengo un amigo que usa ese término. Cuando las cosas están hechas un arroz con jueyes, él dice, está complicado. Bueno, pues el Partido Popular Democrático la semana pasada tuvo una semana complicada. Y por aquí se avecina lo que podría ser otra complicación. Y es que el presidente del Partido Popular Democrático, Jesús Manuel Ortiz, ha dicho que él entiende que el gobernador debería retirar el nombramiento de el juez Jorge Rafael Rivera Rueda a la presidencia de la Comisión Estatal de Elecciones. De paso, esta solicitud que ha hecho el presidente del Partido Popular Democrático también la había hecho el día anterior el presidente del Senado y expresidente del Partido Popular Democrático también, José Luis Dalmau. Así que al menos en cuanto a el Senado, uno quizás vislumbra que no habría demasiado problema para que la posición institucional que está asumiendo Jesús Manuel Ortiz vaya a ser efectiva en la medida en que el presidente del Senado ha hecho eco de esas expresiones. Ahora, esto por supuesto viene como secuela de la controversia que hubo la semana pasada con el Código Electoral. Controversia que todavía no está resuelta, controversia que ahora se encamina a un Consejo General donde el Partido Popular Democrático, los miembros del Consejo General, estarán pasando juicios sobre las acciones de Tatito Hernández y de Jesús Manuel Ortiz también. Y por supuesto que uno piensa que la nominación, el nombramiento de esta persona a presidir la comisión podría convertirse en otro obstáculo, en otra piedra en el camino para el Partido Popular Democrático, que Tatito Hernández esté también jugando alguna ficha tratando de incluir como parte de la negociación sobre el proyecto de ley, una negociación también sobre este nombramiento, moviendo senadores que posiblemente
estén buscando de alguna manera u otra serrucharle el palo a Jesús Manuel Ortiz para de esa manera seguir ahondando en esta crisis, controversia que se ha generado al interior del Partido Popular Democrático y que este fin de semana hablaba con muchas personas sobre el tema y todos coincidíamos en una cosa, y es que nadie entiende cómo esta controversia le conviene a nadie en el Partido Popular Democrático, pero mucho menos a Tatito Hernández. O sea, Tatito Hernández ha provocado esta controversia. Usted puede pensar que Tatito Hernández es un genio político. Usted puede estar en esa minoría, sobre representada esa minoría de paso entre la clase analítica puertorriqueña, ¿verdad? Porque he visto muchas columnas y mucho comentario en la radio y en la televisión sobre la genialidad de Tatito Hernández. Ok, cool. Si ustedes se lo creen, echen para adelante. Pero la mayoría de las personas allá afuera entienden, uno, que el Partido Popular Democrático no deja de sorprender con su capacidad de no organizarse, de no hacer oposición efectiva frente al PNP. Pero dos, coinciden en que Tatito Hernández, estas acciones que él ha tomado, no le convienen ni al partido ni a él. O sea, la gente se pregunta, pero ¿qué está pensando Tatito Hernández? De nuevo, uno podrá pensar, mira, Jesús Manuel Ortiz no lo ha manejado de la manera más efectiva y agresiva posible. Estipulemos eso para fines del argumento. Pero de que quien provocó esta controversia fue Tatito Hernández, eso yo creo que, salvo esa minoría sobrerepresentada en los analistas políticos del país, ahí estamos todos de acuerdo. Que Tatito Hernández provocó esto y que no hay realmente una forma de explicar cómo esto le conviene a él. Veremos si esta ahora nueva controversia por el nombramiento del presidente a la Comisión Estatal de Elecciones acaba ahondando esta controversia. Por otro lado, quería comentar también que el presidente del Senado, José Luis Dalmau, presentó un proyecto de ley que aumentaría retroactivo al 1 de julio el salario de los jueces. Y este ajuste, para el cual la Junta de Supervisión Fiscal destinó 11.2 millones en el presupuesto vigente, como ustedes saben, se había quedado pendiente ante el reclamo por parte de la legislatura de que primero el Poder Judicial aprobara los aumentos para el resto de los empleados de la rama judicial, toda vez que esos aumentos y los salarios del resto de los empleados son materia del poder inherente del Poder Judicial. Entiéndase, ahí no intervienen las otras ramas de gobierno, sino que el propio Poder Judicial establece las normas para sus empleados, entre esas normas, por supuesto, las salariales. Ahora el presidente del Senado está planteando nuevamente estos aumentos. En el caso de este proyecto y la aprobación de la Junta de Supervisión Fiscal, los aumentos, y aquí estoy citando un artículo de Leisa Caro del domingo, de ayer domingo, en el periódico El Nuevo Día, la medida ante la consideración del Senado propone elevar el sueldo anual del juez presidente o la jueza presidente del Tribunal Supremo de $125,000 a $154,000, mientras los jueces asociados del máximo foro judicial verían un alza de $24,000 a $144,480. O sea, subiría su salario a ese nivel, $144,000. La jueza presidenta ganaría unos $10,000 adicionales. En el caso de los jueces del Tribunal de Apelaciones, el incremento sería de $105,000 a $130,000. Los jueces superiores subiría su salario a $118,000, un aumento de $28,000. Y los jueces del nivel municipal, su salario aumentaría a $91,764. Eso quiere decir que ya el juez municipal, un juez municipal raso, que eso requiere simplemente 3 años de experiencia como abogado, o sea, haber revalidado 3 años previo a la nominación por parte del gobernador a ese cargo, un juez municipal ya se estaría ganando de entrada un salario más alto que el promedio de los ingresos de los abogados y las abogadas en Puerto Rico.
los abogados que practican en la práctica privada, o incluso en el gobierno. O sea, cuando uno toma el salario, los ingresos, la compensación de todos los abogados en Puerto Rico y saca un promedio, y el promedio puede a veces inducir a error, porque obviamente hay algunos abogados que se ganan muchísimo dinero y algunos que se ganan muy poco. Entonces el promedio, bueno, pues es de las mejores métricas que tenemos, pero de nuevo, probablemente hay muchísimos abogados que se ganan mucho menos que ese promedio, porque en el promedio están incluidos los abogados que están en los bufetes más grandes, los abogados que reportan altos ingresos cuando hay un caso que transigen o que ganan por diversidad de razones, impericia y demás. Y por supuesto, ahí también quedan algunos abogados fuera de ese análisis porque se les paga en cash. Vamos a ser honestos también en el análisis, ¿verdad? Pero, de nuevo, el juez municipal raso, recién nombrado, va a estar ganándose en promedio más que lo que en promedio se gana un abogado en el sector privado. Y eso, de paso, insisto, en el caso de Puerto Rico es una anomalía, porque en el resto de los Estados Unidos los jueces tienden a ganar menos que los abogados en la práctica privada. Y aquí, pues los jueces están, de nuevo, privilegiados con estos salarios que van a tener, que ya de por sí los jueces hoy ganan más que la mayoría de los jueces. Los jueces municipales probablemente están ahí cerca del promedio. El promedio hoy de un salario, según Microjuris, de paso, esto no me lo estoy inventando yo, el promedio de lo que se gana un abogado en Puerto Rico es $69,000 hoy. Y eso es más o menos el salario de un juez municipal, que ahora ese salario va a subir a $91,000 y por supuesto que lo va a colocar muy por encima de lo que se gana en promedio un abogado en el sector privado. Lo traigo simplemente para que nos demos cuenta cómo, aún ante la crisis, ¿verdad? Porque estamos en quiebra y no hay chavos para un montón de cosas, y el Departamento de Hacienda la semana pasada reportó que no logró las proyecciones de ingresos para el año fiscal pasado. A pesar de todo eso, hay dinero para los bonos de los empleados públicos. Hay dinero, por lo visto, para estar considerando una medida para reducir a 4 días la jornada laboral de los empleados públicos y seguir pagándoles por 5 días de trabajo. Y por lo visto también, pues, hay dinero para los aumentos salariales a los empleados de la rama judicial, particularmente, más que nada, digo aquí, los jueces. Para los jueces hay $11.2 millones que presumo será dinero que habrá que entonces presupuestar recurrentemente año tras año para pagar por ese aumento, disque porque los salarios de los jueces estaban por debajo del mercado. Eso es falso. Están comparando los jueces de Puerto Rico contra los jueces de Estados Unidos. Y aunque yo siempre digo que tenemos que darnos cuenta de que hay que comparar con los salarios en Estados Unidos, es distinto con los jueces, porque no es tan fácil como usted montarse en un avión y decidir, pues mira, yo voy a ser juez superior en Nueva York. Not that easy, my friend. Tienes que coger la reválida allí. Entonces tienes que desarrollar las conexiones políticas para o ser nombrado o ser electo, porque allá hay que ser electo en muchos casos para ser juez. Pero esas son las comparaciones que hacemos y seguimos con un gobierno que sigue alimentándose de nuestras contribuciones, que nuestras contribuciones incluso hay ocasiones como este año fiscal pasado no están alcanzando las proyecciones que hace el gobierno acerca de cuánto debería ingresar, pero ellos siguen gastando. ¿Y saben lo que va a pasar? Vamos a volver a otra quiebra. Lo decían los economistas hace 2 años. Lo que pasa es que de pronto se abrió la pluma de los aumentos salariales para los empleados públicos y de pronto, como aquí tenemos tanto economista comprometido con causas ideológicas y no con la ciencia de la economía, pues de pronto, y no estoy diciendo todos, pero hay muchos, pues de pronto ahora están calladitos porque el dinero se está gastando en lo que ellos entienden es correcto, pero al final del día seguimos gastando dinero que no tenemos. ¿Esté usted de acuerdo o no con que hay que hacerle justicia salarial
a los jueces, a los alguaciles, a los policías, a los maestros. La realidad del caso es que estamos siendo irresponsables porque estamos gastando dinero que no tenemos. Y seguimos diciendo que es que esta actividad económica que se está viendo es una burbuja producto de los fondos federales. Y que eso, al ser producto de fondos federales que no son recurrentes y que no son autogestionados y que son parte del abuso de la colonia, sí, porque también se mezcla ahí un argumentito político ideológico, pues como esto es toda una ficción, esta bonanza económica que estamos viendo, que de pronto va a haber una caída económica. Entonces, argumentamos eso a la misma vez que seguimos gastando más y más y más dinero del gobierno, que no es otra cosa que decir dinero que sale de nuestros bolsillos, y que si hay una caída económica va a haber menos dinero en nuestros bolsillos que el gobierno pueda sacar, porque así es como funciona, ¿verdad? Hay una caída económica, pues va a haber menos ventas, por tanto hay menos IBU y así por el estilo. Pero seguimos en esas. Mientras tanto, los famosos alivios contributivos siguen alegadamente sobre la mesa. El gobernador, y aquí cito una nota del viernes 25 de agosto, Stephanie López, el gobernador está proponiendo nuevamente una medida de alivios contributivos, 472.2 millones a individuos y corporaciones. Esta medida la presentó el gobernador el jueves, según el periódico El Vocero, una nueva versión del proyecto de alivio contributivo que acoge propuestas que antes no se habían considerado. Entre las propuestas que se están planteando aquí es una extensión de ciertos beneficios de la Ley 22, hoy parte del Código de Incentivos de Puerto Rico, la ley que originalmente concedió toda una serie de incentivos y tasas contributivas preferenciales a personas que se mudaran a Puerto Rico y se radicaran aquí. Bueno, pues ahora se está planteando ofrecerle eso a inversionistas locales. Y yo levanto bandera, como lo he hecho con los médicos. Esto de darle ahora a los inversionistas locales también, y créanme que inversionistas locales no nos incluye a ninguno de los que nos están escuchando. Pueden haber 2 o 3 que nos están escuchando. Conozco un par de personas que podrían cualificar, que son fieles radioescuchas y amigos. Pero la mayoría de nosotros no vamos a cualificar como inversionistas locales. No vamos a cualificar. Apúntenlo. Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la clase media vamos a seguir siendo aplastados bajo la plancha caliente que hace ese sándwich en el cual el jamón somos nosotros. Créanme, porque es que no hay forma de que usted le dé 4%. Esa es la tasa que reciben los beneficiarios de la Ley 22, hoy Ley 60. No hay forma de que usted le dé el 4% a todos los puertorriqueños y que esto siga operando. No hay forma. Además que tenemos una Junta de Supervisión Fiscal que va a decir, bueno, pues espérate, ¿cómo vamos a pagar la deuda? ¿Cómo vamos a pagar los policías? ¿Cómo vamos a pagar los maestros? Además de que, si el costo de esta medida que incluye ese incentivo, el gobernador lo está estimando en 472 millones de dólares, evidentemente no es un 4% para todo el mundo, es un 4% para un grupo que habrá que ver cuál es la definición de inversionista local. Y mi preocupación con eso es la misma que tenía con el incentivo para los médicos. Ese inversionista local realmente estaba en riesgo de irse. Ese inversionista local realmente va a hacer más inversiones porque se le dé el 4%, o es que simplemente la inversión que ya iba a hacer ahora va a beneficiarse del 4%. Son dos conceptos distintos. Cuando uno incentiva algo, se supone que uno esté incentivando algo que no podría suceder de ordinario si no fuese por el incentivo. O sea, yo no tengo que incentivar a mi hija a querer comer helado. ¿Ven? Yo uso el helado como un incentivo. Mira, recoge tu cama, recoge tus juguetes y quizás después de la cena te puedo dar una bolita de helado. Pero yo no incentivo el que la gente coma helado. Mi hija va a querer comer helado. No tengo que decirle, mira,
si comes helado te voy a pagar $5. No tengo que hacer eso. Pues entonces es lo mismo aquí. Un médico, he usado este ejemplo, un médico de 50 y pico, 60 de años, que ya tiene una práctica, que tiene esa recepción llena de los expedientes. Cuando usted llega a los expedientes con los colores, usted ve eso, usted dice, bueno, pues este médico no se va para ninguna parte, ya tiene una práctica, aquí ya tiene clientes, tiene pacientes. Pero ese médico posiblemente cogió el 4%. ¿Qué hicimos con eso? Pues absolutamente nada. No incentivamos ningún comportamiento deseado. Simplemente regalamos dinero y creamos una clase con unos beneficios contributivos particulares. Y si eso es lo que va a pasar ahora también con los inversionistas locales, de nuevo, a ver cuál es la definición de inversionistas locales, pero no nos va a incluir, apúntenlo, no va a incluir al 95% de la población. Pues ¿de qué vale eso? Y de paso, que el año pasado, cuando el gobernador, o la sesión pasada, cuando el gobernador propuso esta medida, el costo de los ahorros contributivos que él originalmente había planteado era, si no me equivoco, $540 millones. Ahora son 70 millones menos. Pero el gobernador está diciendo que por ahí viene otro bono para los empleados públicos acogidos al plan de ajuste de la deuda. Entonces ahora menos alivios contributivos, algo que nadie va a entender, algo que le va a aplicar a unos grupos pequeños, inversionistas locales. Y no sé por qué nadie hace lo más sencillo. Si queremos hacer algo que alivie la carga contributiva de todo el mundo, incluso que tenga un efecto mayor para quienes menos tienen, por el alto nivel de regresividad que tiene este impuesto, bajen el IVU en 2%. 472 millones de pesos da para bajar el IVU en 2%. Sencillo, eso es un proyecto de 3 páginas. ¿Quién se va a oponer a que el IVU, en lugar de ser 11.5%, sea 9.5%? Es que yo no entiendo. Políticamente creo que el que haga eso, el que se convierte en padre de esa medida, sale ganando. Como cuando Héctor Ferrer propuso el aumento en el salario mínimo, y me parece que Héctor Ferrer ha salido ganando con esa medida. Pues ¿por qué nadie se atreve a esto? Es que yo no entiendo. Y de nuevo, es dólar a dólar. Si ya el gobernador entiende que hay ese dinero para proveer alivios contributivos, la manera más fácil, más rápida, más efectiva, más justa, que genera menos burocracia, contributivamente la que más sentido hace es bajar el IVU. Porque nadie lo propone. Ir aquí, la pausa. Tenemos la pausa. Vamos a la pausa. Se me quedó el tema de la convención del PNP, pero yo estoy seguro que Marilú va a tener algo que decir también sobre ello. Así que cuando regresemos, el análisis mío y el de Marilú Guzmán sobre la convención del Partido Nuevo Progresista y la medición de fuerzas entre Jennifer González y Pedro Pierluisi. Eso es lo próximo aquí en Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilú Guzmán llegó. Y llegaste en Canam. No, yo no soy tan ridícula. Yo llegué en mi carro. Tú sabes que el otro día en Directo y Sin Filtro en ABC Puerto Rico, que estoy participando allí por una semanita en el programa, a las 6 de la tarde, sintonicen, está de lo más bueno. Estaba a las 6 de la tarde, a las 6 de la tarde por ABC Puerto Rico, que es el canal 5 por aire, sí. Y en está en los sistemas de cable también, pero no me... Llegó chillando como la licenciada. El iraquí si es mudo explota. Qué malo. Llegó chillando como en el Canam. En el Canam. Ay, Dios mío. Pero... La verdad que pues hablando del Canam, tú sabes que está una persona, un analista, buen tipo, me cae súper bien, Josué Rivera. Y él evidentemente... ¿Es el de política internacional? ¿Josué? No. No, ese no es. Josué Rivera, un analista político, y él está muy vinculado a la comisionada residente Jennifer González. Evidentemente está apoyándola y pues le envían los talking points y toda la cosa, está bien, o sea, eso es parte del ejercicio político. Y entonces él dice que ella había llegado en ese vehículo y que eso era una muestra de lo cercana que ella estaba con el pueblo, ¿no?
Y entonces Vargas Vidot, que también estaba en el panel, dice, pero es que eso es como una caricatura, Sí. ¿no? Entonces yo tengo que decir, le hice eco a Vargas Vidot y le digo, mira, pero Josué, o sea, tú lo que estás planteando es, incluso la caricatura no es la comisionada residente, la caricatura es lo que ella tiene y lo que su equipo tiene en mente en cuanto a Para proyectar. qué es el pueblo de Puerto Rico. No, Ajá. ¿qué somos nosotros? Claro, o sea, somos nosotros, ellos sí. nos ven a nosotros como una caricatura y piensan que con montarse en un Can-Am, pues de pronto suficientes personas en el país van a estar Van a decir, contestas, van a decir, "Wow. wow, mira qué chévere, la comisionada Ave residente es como María. nosotros, porque ella Sí. se monta en un Can-Am". Y yo le diría primero, mire, aquí yo creo que la mayoría de la gente no tiene un Can-Am, esos vehículos de paso son bastante caros. Y peligroso. Yo no sé si son peligrosos o no, pero yo lo que veo en la calle es que la gente los usa de una manera peligrosa, los usa usualmente con mucho equipo de sonido, muchas luces, para esencialmente convertirse en una amenaza Sí. a la paz social, ¿verdad? No estoy diciendo que todo el mundo lo haga, pero uno ve muchos de estos vehículos sido empleados de esa manera. Pero además, tengo que insistir en que es una visión caricaturesca del pueblo. Pensar que aún esas personas que disfrutan de los Can-Ams o aún esas personas que disfrutan de los jet skis van a ser tan fácilmente manipulables porque ella se montó en un Can-Am o se montó en un jet ski. Y pienso que es menospreciar la inteligencia del pueblo. Vamos, yo sé que estas cosas las hacen todos los políticos, pero decirme tan crudamente, no, es que esto demuestra que ella está más cerca de la gente. Pues entonces, Sí. tu lectura de la gente Es bastante superficial. Eso es lo que pienso. Sí, Eso es lo que bastante pienso. Es que mira, Armando, yo tengo una muy mala opinión de la comisionada residente. Ella para mí siempre ha sido una persona y lo demostró con eso que hizo ayer. Ella es pintura y capota y para de contar. Eso que esa proyección que ella da de venir montada en este carro, que es lo último en la avenida, para llenarle los ojos a cierta gente, pretendiendo que nosotros somos una pelota de gente que no pensamos, ¿verdad? Somos una pelota de gente con dos ojos, nariz, boca, manos y pies, y se acabó lo que se daba. Y que como eso es lo que nosotros somos, basta que ella se presente en un Can-Am para que la gente concluya, fíjate hasta dónde hay que extrapolar la cosa. Yo vengo en un Can-Am, wow, tengo la capacidad de dirigir el país. Y yo pienso que se pierde en el interín lo que esperamos. Las personas serias, responsables y comprometidas con el país, se pierde en el interín la expectativa que nosotros tenemos de lo que debe ser un político, una persona seria, responsable, comprometida con el país y que tenga un plan de país. Eso no es el equivalente a tú llegar en su momento, yo no sé en qué tipo de vehículo, pero a tú llegar en un vehículo X con unas siglas o unas etiquetas en tu puerta, aquí llegué yo, que es usualmente lo que ella acostumbra hacer. Realmente, yo recuerdo aquella comparecencia que ella hizo a una vista pública, muy desafortunada, por cierto, que citó el representante Héctor Ferrer para indagar sobre las acusaciones que ella hacía de que personas que la favorecían a ella estaban siendo amenazadas por el gobierno de Pedro Pierluisi. Y ella llegó allí porque, lamentablemente, tengo que decirlo, hay un rebaño de gente que no piensa. Tristemente, ella está apostando a esa gente, está apelando a esa gente. Hay un rebaño de gente que no piensa, que tristemente le ha entregado el derecho de pensar a estas personas por las razones que sea. Pues ella venía con un rebaño detrás, ¿verdad? Una serie de legisladores apoyándola y ella sacando pecho, porque es ese tipo de político, ¿no? El político que le gusta hacer alarde, pero que realmente cuando tú arañas la pared, como yo digo, hay muy poca sustancia y trabajo legislativo menos todavía, porque
yo te comentaba el otro día, me parece, que fue aquí y en otro espacio también que estuve, que Jennifer González no tiene de otra que aspirar. Para empezar, que es una persona que lleva años viviendo de la política partidista y de los puestos que alcanza en la legislatura y ahora, hace unos 7 años, en el Congreso de los Estados Unidos. Y como ella no se va a poder ganar la vida de ninguna otra manera, pues entonces ella tiene que escalar. Ahora lo que me toca es ser gobernadora. Y ella, ¿por qué quiere ser gobernadora? Primero porque ella tiene un grupo de fotutos en su partido, de este rebaño en su partido, que piensan que ella es la última Coca-Cola de la marginal, y porque ya rindió lo que iba a rendir como comisionada residente. Yo quisiera saber, para el 2024, ¿qué le puede ofrecer Jennifer González al país que no le haya ofrecido ya y que no le haya conseguido? Porque la realidad es que estuvo 4 años aplaudiendo todas las barbaridades de Donald Trump, una figura siniestra y terrible, nefasta para el mundo y para los Estados Unidos. Ahora se ha mantenido calladita porque ella sabe cuándo callar y a veces habla y tiene una combinación de zapato con boca, como pasó con la situación de su suegro en La Parguera, ¿verdad? Que piensa también, apuesta también a la memoria corta de la gente, y se ha mantenido callada sobre muchas cosas. En unas ocasiones muy oportunistamente habla, después recoge vela, según viene la marea, según sopla el viento, allá va ella, según ella entiende que le conviene, allá va ella. Y entonces, claro, ella llama mucho la atención porque es una persona asertiva, es una persona guapetona, y eso es lo que llama la atención en un centro como el Partido Nuevo Progresista. Aunque el Partido Popular tiene sus nalmitos, ¿verdad? De tiren para adelante que está llanito. Y lamentablemente, lo tengo que decir así porque es muestra del deterioro del tejido social, los estilos de política partidista se van cafretizando. Y nosotros no podemos aspirar a tener, si queremos reconstruir nuestro país, si queremos hacer un país donde haya justicia para la gente, donde la gente realmente pueda en serio aspirar a una vida digna, disfrutar de todos los derechos esenciales a los que se merecen los seres humanos para ser felices, para vivir en paz. Si queremos aspirar a eso, nosotros no podemos permitir políticos cafres en la política. Y ese es mi llamado, ¿verdad? Ese es mi llamado a que nosotros, las personas pensantes, ¿verdad? Pues empecemos a descartar ese tipo de políticos que le gusta deslumbrar al electorado, pero que realmente no tienen ningún tipo de sustancia. Eso también es Pedro Pierluisi. Pierluisi lo hace de otra manera, ¿verdad? Él no llega en un canam, pero Pierluisi ha recurrido a esta narrativa de que todo está bien en el país, aquí no hay ninguna crisis, y claro, también hay otro rebaño que se lo cree, también hay otro rebaño que, claro, vive desde el privilegio y no puede ver lo que experimentan y lo que sufre la gran mayoría del pueblo puertorriqueño, sobre todo el pueblo trabajador que está todos los días buscando la manera de sobrevivir, porque lamentablemente hemos llegado a un punto donde en este país hay crisis en todos los órdenes de la vida de los puertorriqueños y las puertorriqueñas, y mucha gente está en modo de sobrevivencia. Mucha gente, como decía, creo que Fernando Martínez que lo dice, si almuerza no come. Y eso es muy triste como nosotros estemos, y Jennifer González en manera alguna es la esperanza para que esas cosas cambien. Tristemente, el camino de seguir dependiendo de los fondos federales y lamiéndole la bota al gobierno federal, esa no es la opción. Y yo de nuevo llamo a la gente a que no pierda el pensamiento crítico, a que vea las cosas desde una perspectiva objetiva y sobre todo busque cómo mi país, cómo mi comunidad, cómo mi entorno realmente va a mejorar con lo que me ofrecen y con lo que me han dado estos políticos que permiten seguir en el poder
con discursos demagógicos y con frontes y proyecciones fantasiosas. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Regresamos. Soy Armando Valdés. Usted escucha Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Marilu Guzmán sigue sentada a la mesa. Marilu, yo quería simplemente reiterar un análisis que hice ayer en el programa especial que Radio Isla 1320 tenía con Luis Penchi desde la convención del Partido Nuevo Progresista. Tú sabes que se estaba planteando que iba a medirse fuerzas entre los equipos de Jennifer González y Pedro Pierluisi. Jennifer González optó por ir únicamente a la reunión del directorio, que fue el viernes. Lo leí, sí. Ahí es cuando llegó en el famoso Ganam chillando goma. Y obviamente ese día no había mucho público en la convención. Primero, era viernes por la mañana, los que estaban ahí eran principalmente el liderato del partido y la gente que iba a llegar, pues no había llegado todavía. Entonces, ella pues trata de dar el golpe de efecto con el tema de su arribo a la convención en este vehículo. Pero yo creo, y fíjate que deja eso como la noticia de Jennifer durante la convención, porque no regresó ni sábado ni domingo, domingo en particular, que es cuando había la reunión ya más multitudinaria de la colectividad. Y se llenó. Entonces, mi análisis... No faltaba más. No, claro, oye. Entonces, mi análisis de esto es el siguiente. Yo estoy comenzando a cuestionarme la capacidad de la comisionada residente de realmente articular una campaña primarista contra el gobernador. No es suficiente estar adelante en las encuestas. No es suficiente. Alejandro García Padilla en el 2011 estaba 20, 25 puntos adelante en las encuestas de Luis Fortuño. Acabó ganando por 12,000 votos. En la última contienda, Eduardo Batia, en esta época, estaba adelante de todos los demás contendientes en la primaria del Partido Popular Democrático. Charlie Delgado no registraba como candidato, no se le conocía. Claro, eso es un problema distinto. Pedro Pierluisi, todo el mundo lo conoce y poca gente lo quiere, ¿no? Entonces, eso puede ser un problema más difícil que el que tenía Charlie, que era crear una imagen. Aquí Pedro tiene que cambiar su imagen. Son dos cosas distintas. Pero dicho eso, veo a una comisionada residente que, según los datos de los últimos informes de ingresos y gastos de sus campañas, Jennifer González tiene $500,000 en el banco. Pedro Pierluisi tiene 3 millones al 30 de junio. Es posible que al final de este año ya tenga los 5 millones para el pareo del fondo electoral. También es incumbente y mientras es incumbente, él Por supuesto, devuelve el favor. Y hay unas presiones que se ponen con los recursos internos y los recursos externos, ¿verdad? Que el famoso lenguaje de Ricardo Gerandi en la actividad aquella con Elías Sánchez, con los jefes de agencia, ¿verdad? Así que de acuerdo contigo, pero Jennifer González, si todo el mundo está planteando que ella es la próxima y segura, uno esperaría que ella también pudiese girar ese capital político que ella tiene en este momento para recaudar dinero. Parecería pues que sí, está recaudando algo, pero no lo suficiente como para retar en lo económico al gobernador. No va a la convención. Fíjate que Ricardo Rosselló había ido a una convención en el 2016 de el Partido Nuevo Progresista cuando Pedro Pierluisi era presidente del partido y se le quedó con la convención allá en el Condado Plaza. Ella opta por no ir. Puede ser eso una señal de que no tiene un equipo para movilización de gente, operaciones de campo. Y por otro lado, en cuanto a mensajes, yo sigo sin escuchar una articulación de un racional para por qué Jennifer González debe ser la candidata y por qué ella debe retar a un incumbente de su propio partido. No puede ser, pienso yo, meramente el que yo creo que me toca, el que yo creo que si no lo hago ahora no me va a dar tiempo, el que simplemente es ambición, porque es un partido... O todas las anteriores. O sea, es un partido ideológico, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues yo pienso, si ella causa una primaria y la primaria debilita al PNP, se debilita la causa de la estadidad, ¿no? Entonces, pues ella tiene que tener un racional, ella tiene que por lo menos poder decir, no, lo que pasa es que Pedro Pierluisi no hay forma de que gane las elecciones y yo soy la que puedo defender el ideal estadista. Bueno, pues eso puede ser el racional, pero no lo ha planteado todavía.
ni tiene portavoces que lo estén empezando a hacer, mientras que Pierluisi está hablando de la obra, está diciendo que esta es la mayor obra gubernamental que se ve desde la época de Pedro Rosselló. O sea, tiene un mensaje, parecería una campaña. El equipo electoral tiene Edwin Mundo. Uno pensará lo que quiera de Edwin Mundo, pero Edwin Mundo es un tipo efectivo en esa materia. Sí. Entonces ahora ella ha traído a Aníbal Vega Borges, pero Yo le Aníbal llamaría Vega de Borges otra forma, pero viene con una carga negativa también, pero por lo visto tanta era la necesidad de ella de montar un equipo Pero electoral. el mundo tiene su carga negativa también. Sí, también pero la hace tiene. el trabajo. Pero hace el trabajo. Así que nada, todo esto para decir, me parece que podría ser señales, todos estos síntomas, señales de un problema mayor, y es que quizás la comisionada residente, apenas a 2-3 meses de que comience el periodo de candidatura, no ha organizado un equipo para esa campaña. Mira, yo pienso que ella no fue porque ella quiso evitar esa medición de fuerzas, porque realmente se podía lucir mal, ¿verdad? Eso era un espacio, a mi juicio, puedo estar equivocada, pero a mi juicio, controlado por la gente de Pierluisi. Y siempre, lamentablemente, y esto es algo que si nosotros los serios y decentes llegamos al poder alguna vez, tenemos que trabajar. Eso de gente de las agencias públicas en actividades de partidos políticos tiene que estar prohibido. Igual que jefes de agencia, allí estaba viendo al de AMSCA y no vi a otros, pero lo vi en una fotografía. Eso está fuera de orden realmente, porque usted representa una agencia pública que a su vez le da servicios a todo el mundo en el país y los jefes de agencia deben estar fuera de la política partidista. Yo pienso que por ser un espacio controlado por Pedro Pierluisi, ella podía arriesgarse a lucir mal. Ahora, a ella le puede pasar como a Donald Trump. Donald Trump dijo, ¿qué fue lo que dijo? Tan pronto me acusaron por cuarta vez, conseguí 7 millones de pesos. Tú no sabes si ella anuncie su candidatura a la gobernación y entonces empiezan los apostadores a mover los chavos para donde ella, porque dicen, espérate, ahora se empató el juego. O sea, están esperando. Pues es posible que estén, como dicen, en el starting gate. Eso es lo que yo pienso, que esa gente está velando la guira, porque estas personas son así. Ellos ponen los chavos donde los chavos me pueden rendir. O yo voy a driblear la bola, como hacía que el señor Vázquez Deine de Triple S, que dijo con la boca de comer, con el mayor descaro, que él le daba chavos al PNP y al Partido Popular. Y es posible que ella esté apostando a eso, ¿verdad? Que esté apostando a que yo me voy a mantener todavía calladita porque yo quiero ver, ¿verdad?, cómo están las aguas y voy a buscar el momento que yo entienda propicio para lanzar mi candidatura y ahí tú vas a ver cómo las cosas se van a empezar a mover. Y a mí me da la impresión de que Pedro Pierluisi se va a convertir en menos de lo que tú te esperes en un lame duck. Y la gente lo va a empezar a abandonar. La gente lo va a empezar a abandonar porque entonces la gente va a empezar a mirar lo que son las encuestas. Y esas encuestas, buenas, malas, regulares, todas, apuestan a que Jennifer le va a dar una zurra a Pedro Pierluisi, porque hablando de gente agotada, Pedro Pierluisi se agotó. Pedro Pierluisi no tiene nada que ofrecerle al país. Él se ha dedicado a venderle a la gente un país de fantasía, un país que no existe, una realidad que solo está en su mente, ¿verdad? Y es parte de su táctica. Miente y la gente se lo va a creer. Y claro, hay un grupo del rebaño, como yo te decía ahorita, que no importa lo que tú hagas y digas, ellos te van a apoyar. Así que a eso están apostando ellos dos. Que de paso, a tu punto, recordemos que el Super PAC que se creó de la campaña de Pedro Pierluisi, Salvemos a Puerto Rico, la razón por la cual Joey Fuentes es convicto es porque él crea el esquema para invisibilizar los donativos que hicieran contratistas gubernamentales a ese PAC. ¿Por qué? Porque no querían pisarle los callos a Wanda Vázquez por el año y medio que le quedaba a la administración de Wanda Vázquez y lo que eso podría implicar en cuanto a sus contratos. Así que ellos crearon este esquema para que tú le donabas a una entidad sin fines de lucro y de la entidad sin fines de lucro se le donaba al PAC y nadie se enteraba quién le había donado al PAC pro Pierluisi, a pesar de que tú estuvieses cogiendo contratos con Wanda, y así te evitabas
el calentón con el equipo de Wanda. Así que a Exacto. tu punto, eso también puede estar labrando en la mente de estos contratistas y de estos donantes de Pedro Pierluisi. Si yo no le doy a Pedro, me busco un problema con quien en este momento está repartiendo el bacalao. Exactamente. Y nadie me garantiza que Jennifer González va a estar ahí en el 2025. Exactamente. Así que Ellos son tan oportunistas como Jennifer y Pierluisi. posible. Marilu, vamos a la pausa. Regresamos con más de Sobre la Mesa por Radio Isla 1320. Bueno, amigos, como les dije hace unos instantes, hoy es lunes y como todos los lunes conversamos con el licenciado Víctor García San Inocencio, ex representante por el Partido Independentista Puertorriqueño, y el licenciado José Ortiz Daliot, ex senador por el Partido Popular Democrático. A ambos les doy los buenos días y las gracias por acompañarnos en este segmento. Buenos días, ¿cómo están? Bien, bien. Buenos días a ti, María de Lourdes, a Víctor y a todos los que nos escuchan. Buenos días, saludos María de Lourdes, saludos al senador Ortiz Daliot y a toda la radio audiencia. Bueno, tengo un par de temas para ustedes. Primero que todo, esto lo conversé con el senador Rafael Bernabe del Partido Popular Democrático, y como tantos otros... Bernabe no es del Perdón, Partido Popular. perdón, Rafi, perdóname, Rafi, si me estás escuchando, del Movimiento Victoria Ciudadana. Discúlpame, Rafi, me va a dejar de hablar. Pues lo conversé con Rafi Bernabe y con el amigo Rafael Anglada, porque creo que es un tema muy importante que hay que seguir discutiendo. Yo creo que tenemos que seguir profundizando sobre este asunto, y es esta movida del presidente de la Cámara. Como les dije a los compañeros Rafael Bernabe y Rafi Anglada, les hice lo que llaman en Castilla la Vieja un disclaimer, de que no tenía el interés de entrar en la pelea interna, la lucha de poder, y la forma en que se están comiendo por los rabos muchos líderes, entre comillas, del Partido Popular Democrático antes, durante y después de esta situación. Más bien en la sustancia de la actuación del señor Rafael Tatito Hernández, que aprovechando su posición como presidente de la Cámara, y en ausencia del representante Jesús Manuel Ortiz, que resulta ser el presidente de su partido y presidente de la conferencia legislativa, aprobó o promovió, bajó por descargue el primer día de la sesión legislativa de ahora, del mes de agosto, un proyecto de enmiendas al Código Electoral que incluye, entre otras, una enmienda para trastocar la forma y manera en que se presentan candidaturas por acumulación. Y es algo, ¿verdad?, que ustedes habrán leído y conocerán, tienen más experiencia que yo en este asunto electoral, pero que sin duda están buscando la forma de contener el avance de otras fuerzas que no son las fuerzas del bipartidismo, que están recogiendo puertorriqueños y puertorriqueñas desafectos a los partidos del bipartidismo. Y entonces el señor Rafael Tatito Hernández le ha dado por hacer contubernio con el PNP para seguir trastocando la ley electoral, y en esta ocasión para buscar la forma de evitar que tengan acceso a la Asamblea Legislativa personas que aspiren por los partidos que no son del bipartidismo e inclusive candidatos independientes. A mí me parece esto sumamente peligroso, además de maquiavélico, y de hecho hay unas expresiones que leí hace poco del querido amigo profesor Carlos Ramos González, donde apunta a que esta medida pudiera ser inconstitucional, y me gustaría, sobre todo, Yello, que todavía milita en ese partido, que me des tu parecer, Yello, porque sé que esto ha ahondado la crisis en el Partido Popular Democrático, y a pesar de que hay algunas personas que han venido a pasarle la mano a Tatito Hernández, por las razones que sea, que pueden ser diversas, hay otros que están como agua para chocolate, como dicen, con esta situación, porque entienden que ha provocado una polarización y una crisis más profunda de la que ya estaba viviendo el Partido Popular.
Bueno, mira, yo sinceramente creo, más allá del argumento legal de que esto es inconstitucional, yo creo que es inmoral y va en contra, a mi juicio, de los principios que estableció el Partido Popular hace muchos años, cuando Luis Muñoz Marín era presidente y gobernador del país y cuando se fundó el partido. Yo creo que si tú le vas a ganar a un adversario en las urnas electorales, pues se lo tienes que ganar con el voto, no con artimañas electorales como las que está tratando de introducir este proyecto a nuestro sistema electoral. Peor aún que lo que introdujo el PNP cuando aprobó el proyecto electoral de 2020. El que le tengas miedo a las minorías es simplemente inconcebible. Además, es importante, yo creo que es importante, es un reconocimiento el proyecto de Tatito a que las minorías están haciendo unos avances, y yo creo que eso es sumamente importante en el proceso electoral de Puerto Rico, que las minorías avancen. Yo creo que eso es, uno debería de admirar el esfuerzo que hacen los partidos emergentes para lograr llevarse el triunfo electoral y no menoscabarlo con artimañas electorales como la que está tratando de introducir el presidente de la Cámara en este proyecto, o sea, con el voto de los legisladores por acumulación, además de que es una violación crasa. Si hablamos de violación crasa con relación a las alianzas y las candidaturas coaligadas, de que violan el precepto constitucional de la libre asociación, esto es sumamente más, esto lo viola más aún, porque está privándole a los partidos políticos decidir cómo es que tú vas a elegir esos legisladores por acumulación. Eso de que solamente puedan acumular en una tercera parte de los precintos electorales de Puerto Rico es un absurdo, y es simplemente un contubernio con el PNP a la cual el Partido Popular no se puede obviamente acercar. Pero yo creo que hay voces, obviamente, voces que están levantando la voz de alarma dentro del Partido Popular, y yo creo que eso es simplemente el proceso que debe de seguir y condenar ese proyecto, que debe retirarse el proyecto, y si se va a radicar de nuevo, debe de ir a vistas públicas como todo, y respetar el proceso legislativo. Víctor. Bueno, Marilu, vamos primero a lo que está inmediato y luego a lo que está de fondo. Lo que está inmediato es un desacato a la institucionalidad del Partido Popular por parte de Tatito Hernández, quien, teniendo aviso de una resolución y de una determinación del cuerpo directivo del Partido Popular de que no podía meterse por su cuenta, ir a negociar con Edu Inmundo y el PNP traqueteos con la ley electoral, fue y lo hizo en absoluto desacato y bajo la teoría de que yo hago lo que me dé la gana. Pero no es yo hago lo que me dé la gana nada más. Yo hago lo que me dé la gana en una fabricación de otra tramoya y trampa bipartidista para tratar de contener el avance de la voluntad del pueblo, que ya rechazó el bipartidismo en las pasadas elecciones y le dio la sorpresa de que los electores que no votan por esos dos partidos son casi un tercio o un poquito más. ¿Son qué, perdona? Casi un tercio o un poco más de los electores. Entonces, cuando uno parte de esa premisa, uno se da cuenta que estos movimientos del bipartidismo popular y PNP, traqueteando con la ley electoral, a lo que están dirigidos es tratar de mantener el control del bizcocho, los dos partidos de la unión permanente al colonialismo y a la dependencia, los dos partidos de la unión permanente al fracaso del modelo de Puerto Rico. Pero en el caso particular de las enmiendas que empezaron a promover, la más notable es la que tiene que ver con obligar a los partidos a presentar 3 candidatos por acumulación. Esto está hecho para diluir el voto y para tratar de contrarrestar lo que ha sido una corriente bien fuerte en las pasadas elecciones y en las anteriores. El PNP y el Partido Popular Democrático han visto sucumbir
colapsar el modelo en que postulaban 6 candidatos y elegían generalmente 5 y 5. Ahora entran muchos más legisladores por acumulación que no son ni PNP ni populares. Entonces, la manera de tratar de diluir o contrarrestar esto es, en esa enmienda en particular, es tratar de provocar que solo sean electos por acumulación legisladores PNP y populares. Esto no es nuevo. Mira, en el año 2007, Jorge de Castro Font, en contubernio con Jennifer González en la Cámara y él en el Senado, promovieron una enmienda a la ley electoral para que un partido político no pudiese dar de los fondos que tiene para adelantar las candidaturas por acumulación. Eso estaba diseñado para sacar a los legisladores independentistas, que generalmente éramos el número 11 de los de acumulación, aunque llegábamos primero en las listas, generalmente, en la lista de los que corrían por acumulación. Esa confabulación la ha habido todo el tiempo porque la realidad es que no les gusta la fiscalización, ni las denuncias, ni las investigaciones de chanchullo y de corrupción. Pero ahora las apuestas están más altas. Ahora de lo que se trata es del control de cada cuerpo legislativo. Y como están las cosas en Puerto Rico, de que suceda por primera vez que ninguno de ellos dos controle la Cámara de Representantes o el Senado, más probablemente el Senado. En esa escena pues aparece Tatito Hernández desacatando a las autoridades de su partido y llegando a un contubernio que tiene un trasunto más mezquino. Y es este. Me parece que el señor Tatito Hernández ha sumado y arrestado y sabe que sus aspiraciones a alcalde de Dorado están por el piso y que puede cogerse la pela que se le perdió a Magollo con Carlos López en un proceso interno del Partido Popular y por lo tanto ya está pensando a abonar el terreno a ver cómo consigue simpatías de los electores del PNP. Yo no sé si es que esté pensando, creo que todavía no debe haber pensado en esto, en dar el salto, brincar el cercado y seguir la senda de Castro Font y de Sergio Peña Clos y meterse al PNP y ser candidato por el PNP o independiente, pero en un junte diabólico, para usar la expresión de él, allá en Dorado. Pero yo creo que todas esas cosas se están cociendo. Sí. Yo me parece que esto es muestra de algo, una palabra que se ajusta a lo que realmente está ocurriendo. Y me da mucha pena que haya legisladores del Partido Popular, entre los cuales tengo que decir hay gente que ya está pasada de retirarse y otra gente que recién se inicia, pero que no están sirviéndole al país nada más que para adelantar esta mezquindad, porque no hay duda de que esto es una mezquindad. Y el que tú permitas que un presidente de la Cámara que controla la asignación de comisiones, la asignación de presupuesto, se alce con un proceso mezquino que pudiera tener unas motivaciones muy personales de él, que para nada está en juego lo que le conviene al país, pues dice mucho de todos esos legisladores que se prestaron para eso. Y yo creo que esto les debe servir, por eso me pareció importante discutirlo con ustedes, porque estas son cosas que hay que seguir discutiendo, más allá de la pelea entre Tatito Hernández y Jesús Manuel Ortiz, que Jesús Manuel Ortiz tiene o no tiene liderato, que si el presidente de la Asociación de Alcaldes está mordido porque perdió con Jesús Manuel Ortiz, está aprovechando la coyuntura para asomar la cabeza y decir, ve, si hubiera sido yo el presidente, estas cosas no hubieran pasado, ¿no? Más allá de toda esa mezquindad que hay en la superficie, ¿verdad? Hay que evaluar qué clase de legisladores tenemos, ¿verdad? Unos legisladores que responden a los intereses mezquinos de quien les reparte el presupuesto y que en su discurso, como regla general, no está el país absolutamente para nada. Bueno,
yo no las leí, pero escuché en los medios de comunicación que una persona como Jesús Santa, que es uno de los legisladores más serios que se puede decir tiene ese partido, hizo unas expresiones según lo que yo escuché en la radio, y eso quisiera que Yello lo abordara, que a mí realmente no me importa lo que pase con los demás partidos, me importa el mío. Y yo, cuando escuché eso, de más está decir que quedé de una pieza, porque no lo hubiera creído si no lo hubiera escuchado de un medio radial. Y hay que entonces exigirle a los electores que se decidan, ¿verdad? Si van a continuar respondiendo a un partido que ya ha llegado a ese nivel de hacer componenda con el Partido Nuevo Progresista, el partido más corrupto que ha pasado por este país. Y no solamente eso, sino qué va a pasar ahora en el Senado de Puerto Rico, el desafío que tienen esos legisladores populares, porque los del PNP ya sabemos por dónde van, pero el desafío que tienen esos legisladores del Partido Popular que van a evaluar esta pieza legislativa en el Senado de Puerto Rico. Yello. Y yo no obviamente no escuché a Jesús Santa, que también lo considero un legislador serio, decir lo que tú acabas de mencionar, pero si lo dijo, eso, la radicación y la aprobación de este proyecto en la Cámara, el anuncio de otras sin número de políticas públicas que se están mencionando en estos días, yo creo que merece una gran reflexión de parte del pueblo de Puerto Rico si le vamos a seguir delegándole a los legisladores de Puerto Rico la confección de las políticas públicas que afectan al pueblo de Puerto Rico de gran significado, como la ley electoral, como quizás el aumento a los jueces, la salud y un sinnúmero. Yo creo que debe haber mayor participación del electorado en la confección de esas políticas públicas y darle, cuando son de gran significado, darle una participación al electorado, si quieren o no quieren X o Y, cosa que obviamente no sucede en Puerto Rico, porque nosotros le delegamos cada 4 años la política pública, la confección de política pública a la legislatura de Puerto Rico, y eso cada vez que pasa el tiempo se va notando el grave error que estamos cometiendo, porque asumimos que el legislador tiene una gran educación, una gran dignidad, y estamos viendo que eso no es así, que cada vez se deteriora más la calidad del legislador que va a la legislatura de Puerto Rico, y por lo tanto debemos de repensar de cómo se hace la política pública en Puerto Rico y quizás darle una mayor participación al electorado en la confección de esa política pública. Víctor, ¿hay algo que quieras comentarme sobre esto para yo pasar a otro tema que quiero abordar? Sí, por supuesto, porque es un tema fundamental. Mira, yo estuve trabajando varios años en una tesis doctoral que tiene varios capítulos sobre repensar el control legislativo en el Estado Mercado. Ciertamente la idea de darle más poder al pueblo en la formulación de políticas públicas es una idea muy diseminada. El problema es cómo se hace en un ordenamiento constitucional estrecho y cerrado como el nuestro, en donde las enmiendas constitucionales se originan en la Asamblea Legislativa. Entonces, dentro de ese marco, es bien difícil. ¿Por qué? Porque la función de formular la política pública es eminentemente legislativa. Ahora bien, se pueden instaurar estructuras e instancias en donde haya participación ciudadana, pero sin un cambio en el proceso constitucional es imposible. Ahora mismo lo que tenemos es algo peor: legislaturas de sello de goma, generalmente, en donde la política pública la dictan los amigos y los comités de finanzas alrededor de la figura que están en fortaleza en el Ejecutivo. Esa es una distorsión todavía peor. Las dos son malas. Así que esto hay que pensarlo, sí, pero no es tan sencillo como decir que darle más poder al pueblo cuando tenemos un sistema constitucional cerrado. Claro.
Claro. No, la táctica y la estrategia ha sido efectiva, ¿no? Porque se han ocupado los partidos que nos han gobernado en controlar estos espacios, ¿verdad? Para asegurarse que los mismos respondan a sus intereses. Y tengo que decir con mucha tristeza en mi corazón que la rama judicial no se ha librado de esto. Bueno, quería comentarles un informe que ha pasado, ¿verdad?, por debajo del radar para muchos medios de comunicación, y es un informe que publica la organización Espacios Abiertos el pasado 23 de agosto, en la cual indica que durante el periodo de 2017 al 2023 la Junta de Supervisión Fiscal ha gastado sobre 1.500 millones en servicios de asesoría y consultoría asociados a la reestructuración de la deuda de Puerto Rico. Eso dista bastante, según dice el propio informe, de los 370 millones que estimó el Congreso en 2016 que se gastaría en asesoría legal y financiera y de administración de la Junta de Supervisión Fiscal durante una década. El informe también menciona que 44% de este gasto ha ido a parar a servicios legales, mientras que firmas de asesoría financiera y consultoría representan el 32.19 y 24.47 del gasto respectivamente. Mientras se busca la manera de cercenarle la cabeza a otras fuerzas que amenazan la hegemonía del bipartidismo, ninguno de ellos discute este saqueo de fondos públicos que se está dando por parte de la Junta de Control Fiscal. Yello. Bueno, la cura o el remedio ha sido peor que la enfermedad. Si alguien ha utilizado los fondos públicos, los fondos públicos son de Puerto Rico, del presupuesto de Puerto Rico, no es que el gobierno federal esté financiando a la Junta de Control Fiscal, no, nos las indagaron a nosotros, al pueblo de Puerto Rico, y que no haya algún tipo de limitación, inclusive impuesto por la jueza Taylor Swain. O sea, aquí esto es un despilfarro de fondos que debería de causar un escándalo y no lo está causando, ¿no? Porque de esto debería de ser suficiente razón para que el Congreso mire detenidamente lo que está sucediendo en Puerto Rico con la Junta de Control Fiscal, y no lo hace tampoco. Así que ¿quién tiene aquí los pantalones grandes, largos para meterle mano a la Junta de Control Fiscal y al escándalo que están en los gastos públicos de Puerto Rico? Víctor. ¿Estás ahí, Víctor? ¿Se me fue Víctor? Parece, o quizás el comentario es sin palabras. Pues mira, Hola. no sé. ¿Estás ahí, Víctor? Sí, estoy aquí. Qué bueno. Bueno, pues nada, 1.300 millones, imagínate. Se lo ha fututeado el supergobierno que ha abolido cualquier, por mínima que sea, autoridad decisoria de la Asamblea Legislativa y del Ejecutivo de Puerto Rico. Mira qué clase de esperpento, que yo tengo que recordar que fue creado por imploración y rogativa de Alejandro García Padilla, Y Pedro Pierluisi. gobernador, y de Pedro Pierluisi, comisionado residente. Y esto pues me recuerda que este pensamiento hay que redondearlo de esta manera. Mira, usted no quiere una legislatura irresponsable, cámbiela. Cambie el control por los populares o por los PNP de esa legislatura, es tan fácil. Voten por legisladores propuestos por otros partidos que no sean los que se han confabulado para desbaratar este país. Y déjele, impóngale una responsabilidad, porque el problema aquí es la impunidad. Impóngale una responsabilidad a partidos políticos que se dedican a postular candidatos que después tienen que sustituirlos durante el cuatrienio. Impóngale la responsabilidad para que no sean premiados sustituyendo, no los eligen en primera instancia. Creo que esa es la manera. Así es.
Bueno, Oye, María de Lourdes, hay que recordar que Promesa fue firmada por Barack Obama. y así es. Candidato a la presidencia y presidente que vino a Puerto Rico a descolonizar a Puerto Rico. Mira la Exactamente. Y a recoger y a hacer recaudaciones también. Así es. Es que la gente en este país se magnifica. Él, como era el primer presidente negro, la gente dijo, wow, esto era lo que necesitábamos, ¿verdad? Y esta es la cuna de la democracia y del apoyo a la diversidad. Y ya vimos cómo nos puso la bota en el cuello. Bueno, gracias a ambos por haber estado conmigo en este segmento. Como todos los lunes, les deseo un feliz día y conversamos el siguiente lunes. Que pasen buen día. Bueno, amigos, en este segmento conversamos con la profesora América Facundo del Recinto de Ciencias Médicas de la Universidad de Puerto Rico, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, América, ¿cómo te encuentras? Buenos días, Marilu, agradecida de esta invitación porque tenemos una situación muy crítica en ciencias médicas. Pues sí, eso iba a comenzar diciéndote que triste y lamentablemente arde la casa en el recinto de ciencias médicas, que hay quienes lo llaman la joya de la corona de la Universidad de Puerto Rico. Pues ha estado inmerso en muchísimas controversias, entre ellas pues aquel capítulo tan triste de la desacreditación del programa de neurocirugía que fue inédito en la historia de la Universidad de Puerto Rico, y vemos cómo tristemente la politiquería ha percolado a nuestra universidad. Y pues el recinto universitario no ha sido el recinto de ciencias médicas, no ha sido la excepción, y quisiera que de primera mano nos cuentes lo que está pasando y el disgusto que ahora mismo se expresa en los medios de comunicación con la designación de la doctora Ilka Ríos Reyes como rectora de ese recinto. Te agradezco tanto que me deje el tiempo abierto, Marilu, a ver si puedo aclarar para la población de Puerto Rico lo que está pasando. Aquí hay dos aspectos, el aspecto de proceso y el aspecto de la persona que se designó. La Junta de Gobierno se reunió para su agenda regular, entre otras, la Rectoría de Ciencias Médicas, el pasado martes 22 de agosto. El día anterior, el 21, el gobernador nombró un miembro nuevo a esa junta, el doctor Gonzalo Córdoba Santini, el día anterior. Y el viernes anterior había entrado el estudiante graduado nuevo a esa junta. Así que había dos personas nuevas que no habían tenido los documentos que eran pertinentes para esta decisión. Si es que los demás miembros de la junta lo leyeron. Dedicaron exactamente 4 minutos con 42 segundos a discutir el tema de la rectoría del recinto, que como tú dices, la joya de la corona. Solo atendieron la recomendación de Ferrao, que fue designar a la doctora Ilka Ríos, a quien él había destituido el 4 de agosto del 2022 y había ordenado una investigación que próximamente digo los dos hallazgos principales. Ni siquiera mencionaron que había 2 candidatos adicionales en esa contienda. Ignoraron el informe del Comité de Búsqueda y Consulta del Recinto de Ciencias Médicas, que le dieron la puntuación más alta al rector interino, el que está ahora. Ignoraron la recomendación de su propio Comité de Asuntos Académicos de la Junta de Gobierno. No se discutieron los documentos pertinentes que incluían el informe de investigación que ordenó el presidente Ferrao, que es sumamente interesante. No se discutieron las cartas que se enviaron del Recinto de Ciencias Médicas argumentando, unas de ellas, por qué no podía ser la persona que le había recomendado la doctora Ilka Ríos, y otra enfocada en el proceso de acreditación de la Escuela de Medicina. Es pertinente que diga, Marilu, que la gravedad de este asunto viene dada porque nos quedan 16 meses para la acreditación de la escuela. La persona encargada de esa acreditación renunció el miércoles. Había sido designado en el 2021 porque el nivel de complejidad
de la acreditación de la Escuela de Medicina, con 37 programas graduados de especialidad médica, es tan alto ese nivel de complejidad que hay que nombrarlo con 3 años y medio antes de la visita de acreditación. Ese es Frankie, América. Ese es el doctor Hilton Frankie, cardiólogo, decano de asuntos académicos interino de la Escuela de Medicina, líder de acreditación con el Liaison Committee on Medical Education, que son los que acreditan las escuelas de medicina, y enlace con Middle States Commission on Higher Education, que finalmente logramos pasar esa acreditación. Ignoraron la carta de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios, ignoraron la carta del Consejo General de Estudiantes, ignoraron la carta adicional de 2 facultativos explicando en detalle la crisis que provocaba estos cambios para los efectos de acreditación de la escuela. En el informe que ordenó el presidente de las actuaciones de la doctora Ilka Ríos en el verano del 2022, en julio-agosto del 2022, que intervino indebidamente, ilegalmente, inmoralmente en las decisiones que se tomaron acerca de un estudiante que no podía ser promovida a 3er año de medicina porque su ejecutoria académica no lo permitía. De modo que el comité de promociones tomó la decisión de destituir y ella, la doctora Ilka Ríos, intervino cuando no podía intervenir e incluso pidió que se le cambiaran las notas que esa estudiante había obtenido en los cursos. El informe que ordenó el presidente, que la destituyó y ahora la vuelve a recomendar, entre otras cosas dice que las actuaciones de la doctora Ríos denotan un claro menosprecio por las normas de la Universidad de Puerto Rico y una falta de deferencia a la oficina del presidente de la universidad. Incumplió con las normas básicas de administración interna de las unidades institucionales. Nosotros tenemos 2 opciones en este momento, Marilu. Exacto, a eso iba, América. Ok, exacto. Seguir tocando como los músicos del Titanic hasta que el barco se hunda, o combatir la monarquía que han establecido la Junta de Gobierno de la universidad y el presidente, que por cierto solo fue favorecido por 2 recintos para su designación. Y lo ese es otro asunto, Ferrao no era el más favorecido por los recintos universitarios. Exacto. Para la acreditación específicamente, Marilu, te voy a decir 3 criterios que están en juego aquí que impedirían que pasáramos la acreditación. La estabilidad administrativa. Desde el 2018 hemos tenido 5 cambios de decanos y también hemos tenido 5 cambios de rectores. Imagínate para el criterio de acreditación esa inestabilidad tan absurda en esta institución. Todo esto liderado por cuestiones político-partidistas de los que están en el poder. O sea que ahí no pasamos ese criterio. El criterio el criterio 9.9 establece que tiene que haber una política de promoción, graduación y apelación uniforme que aplique a todos los estudiantes. Aquí no se pueden estar haciendo contratos para favorecer estudiantes. Aquí tiene que haber la certeza del pueblo de Puerto Rico que esto no es una escuela donde se entra por pala, ni se recibe un título de médico por pala. Tiene que ser por la ejecutoria académica satisfactoria, idealmente excelente, no satisfactoria, excelente. Y en este caso no se estaba cumpliendo. Nosotros no podemos, el doctor Hilton Frankie, que en este momento no lo tenemos
porque él renunció el miércoles. En este momento no hay nadie más en la Escuela de Medicina que pueda asumir el liderato del proceso de acreditación, faltándonos tan poco tiempo como nos falta. Mira la crisis que nos han creado esta gente en 4 minutos 44 segundos de tomar la decisión de designar a la doctora Ilka Ríos. América, se me acaba el tiempo, pero ¿qué expectativas ustedes tienen con estas impugnaciones, dado el hecho de que, bueno, según has visto, la Junta de Gobierno hizo caso omiso de todo eso que nos has mencionado? No solo eso, el presidente se atrevió a decir a la prensa ayer o esta mañana que él espera que nosotros sigamos funcionando como si nada estuviera pasando. Él obviamente no entiende qué es lo que está pasando con la acreditación de la escuela. Lo que esperamos, Marilu, es que saquen a esta señora que nunca debió haber sido designada, puesto que tiene señalamientos graves de actos ilegales. En los 7 meses que fue rectora anteriormente, de diciembre 2021 a agosto 2022, los señalamientos son graves. Nosotros no podemos decirle a la Junta de Acreditación que vamos a impedir que esto vuelva a ocurrir, porque está ocurriendo. Y ellos leen la prensa, ellos saben ya la crisis en la que estamos. De modo que no hay forma que nosotros podamos argumentar para efectos de acreditación que nosotros estamos en cumplimiento con las normas de acreditación de una institución, que son normas razonables, son normas, ¿verdad?, que tenemos que aceptar nosotros y todas las demás escuelas de medicina. Pues América, se me acaba el tiempo. Te agradezco mucho toda esta información que nos has brindado. Yo, ¿verdad?, espero que la crisis que es general ya en este país, pero la pueda superar el recinto de ciencias médicas y nuestra amada universidad, que está enfrentando, ¿verdad?, una ofensiva parece que de sus enemigos de adentro y de afuera. Gracias, América, por haber estado conmigo en este espacio. Continuamos con Sobre la Mesa. Bueno, amigos, en este último segmento conversamos con el senador por el Partido Popular Democrático, Juan Zaragoza Gómez, a quien le damos los buenos días y las gracias por acompañarnos en este espacio. Buenos días, senador, ¿cómo está? Buenos días, Marilu. Muy bien, gracias al señor. Gracias por la oportunidad de conversar contigo de nuevo. Y gracias a usted por acceder a la invitación, que tenía varios asuntos pendientes, y primero quisiera saber en qué han quedado, porque pues veo que a veces hay unos esfuerzos por adelantar unas cosas que resultan necesarias para hacer cambios en el país, pero veo que las cosas no se mueven. Y usted había promovido una enmienda a lo que se conoce como la Ley 22/60, ¿verdad?, para poner a estos inversionistas residentes a realmente invertir en el país, que era el norte, debió ser el norte de esta legislación, pero veo que eso como que no se ha movido, y entonces ahora se está hasta considerando que esos beneficios contributivos que tienen estos inversionistas residentes los puedan disfrutar puertorriqueños aquí, en un momento en que precisamente lo que necesita el país son mayores recaudos. Sí, tú tienes razón. Yo tengo este proyecto que ha tenido ciertos escollos dentro del Partido Popular, está claro. Ya yo tuve una conversación con Dalmau, tiene un compromiso conmigo de evaluar el proyecto ahora temprano en la sesión y de bajarlo en esta sesión. Como tú también muy bien dices, el objetivo del proyecto es de igual forma que todas nuestras leyes de incentivos requieren, a cambio de los beneficios contributivos, que haya empleo e inversión, pues requiere eso mismo, que haya empleo e inversión. De igual forma, esta ley 22, ahora dentro de la ley 60, es la única ley de incentivos en la historia del país que no le da, bajo los mismos términos, el mismo trato a los puertorriqueños, ¿verdad? Mi planteamiento es, y para darte un poco de trasfondo, Marilu, aquí hay mucha gente adinerada que el perfil de su cartera de inversiones es un perfil bastante pasivo,
tiene mucho dinero en acciones, en bonos, inversiones fuera de Puerto Rico. En la medida que podamos hacer que estos inversionistas puertorriqueños traigan una porción de esa inversión y la conviertan en una inversión productiva en el país y no como lo que la frase que usan muchos los economistas, que es la cacería de rentas. A medida que lo conviertan en un uso productivo, como requiere mi proyecto, que requiere la inversión en una industria o negocio activo, y eso excluye negocios de renta, ¿verdad? Y de compra y venta de inmuebles. Tiene que ser algo que mueva la aguja. En la medida que podamos lograr que esos inversionistas puertorriqueños, con una actitud pasiva hacia sus inversiones, canalicen una porción, pues ayudamos a la economía de Puerto Rico, ¿verdad? Así que en eso estamos. Ahora mismo estamos también viendo, y no hemos podido conseguir el proyecto porque no se ha radicado. Sabes que el gobernador anunció una nueva versión de su reforma contributiva, sí, donde entre otras cosas menciona algo parecido a lo que yo menciono. Él dice que va a extenderle los beneficios actuales de la Ley 22 a todos los puertorriqueños, pero yo no sé a qué se refiere, si se refiere a los beneficios según yo los tengo, ¿verdad? Que es condicionado a que hagan algo productivo por la economía del país, o simple sencillamente extendérselo a los puertorriqueños a cambio de nada, ¿verdad? No tengo la visibilidad para poder decirte, porque tengo a mi gente aquí como detective buscando y todavía no se ha radicado. Sí. Bueno, hay otro asunto sobre el que quería conversar con usted y es ¿qué se vislumbra que va a pasar en el Senado con este proyecto de enmiendas al Código Electoral que incluyen, entre otras, lo que yo llamo la píldora venenosa mediante la cual se está poniendo una zancadilla para las candidaturas por acumulación, de que solamente se pueden poner candidatos en 1/3 de los precintos electorales, y eso se aprobó de manera muy polémica en el Partido Popular, en la Cámara de Representantes, ¿verdad? Pero pasa al Senado y es, ¿verdad? Es otro juego de pelota, y debo mencionar que en el interín ha habido alegaciones, incluso planteamientos, incluso de gente muy versada como el profesor Carlos Ramos González de la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, atisbando que esto puede revestir inconstitucionalidad, y ya el presidente del Senado ha dicho que va a pedirle a sus asesores legales que evalúen particularmente esto que ha causado tanta polémica en el país. No sé entonces cómo usted, qué usted vislumbra que pudiera estar pasando en el Senado de Puerto Rico. Pues mira, Marilu, para ponerte al día con lo que está pasando, yo me reuní con Tatito en persona aquí en mi oficina la semana pasada, estaba Santa también, y le planteaba que el camino mío para solucionar el conflicto, ¿verdad? Era seguir explorando el canal de la comunicación. Este tipo de conflictos no se puede ver como una guerra donde hay ganadores y perdedores, ¿verdad? Ambos tienen que ceder algo, ambos tienen que acercarse al medio. Esa siempre ha sido mi planteamiento públicamente, y aproveché y se lo mencioné a Tatito, porque cuando las pasiones dominan los procesos, entonces lo vemos de forma, ¿verdad?, entre ganadores y perdedores. Subjetiva, sí. Entonces, si nos dejamos animar también por las redes sociales y por la cultura política, pues hay esta actitud de que hay que matar a alguien, que tiene que haber un ganador y un perdedor, ¿verdad? Sí. Y tú sabes, o sea, que hay una lucha de poder que está casada ya. Exacto, y tú sabes que en la vida uno aprende que con los años, que en la mayoría de los conflictos, la solución correcta es que ambos ganen un poco y pierdan un poco. Esa es la única salida. De igual forma, hablé ayer con Jesús Manuel, le hice los mismos planteamientos, ¿verdad?, de que hay que evitar que las pasiones dominen, que ambos tienen que ceder, y aparentemente no, ya hay movimiento en esa dirección. Ha habido varias reuniones entre ellos y parece que ese es el camino, por lo menos en términos generales, de mediar el conflicto, ¿verdad? En términos procesales,
como tú bien dices, la ruta es el Senado, y ese es el camino abierto todavía para que el presidente tenga una salida y se pueda involucrar en lo sustantivo del proyecto, que es algo que aquí a todo el mundo se lo ha olvidado. Todo el mundo se ha enfocado en el tiroteo y nadie se ha puesto a hablar de lo sustantivo, ¿verdad? El camino es el Senado, para que el presidente se involucre, proponga cosas a añadir, cosas a quitar, ¿verdad? Eso está sujeto a que el Senado abra la puerta, ¿verdad? Y considere el proyecto, a que los compañeros también estén dispuestos a considerarlo. Entonces, yendo a lo sustantivo que tú hablabas de las enmiendas, para mí la salida de este conflicto tiene que ser buena para el partido, en términos porque este tipo de cosas desaniman a los populares, pero sobre todo desde el punto de vista sustantivo debe ser bueno para la democracia, ¿verdad? Y en ese sentido yo estoy en completo desacuerdo con esa enmienda que reduce las posibilidades de que los candidatos por acumulación de las minorías puedan salir. Yo le he comentado a mis compañeros populares que cuando hablamos, ¿verdad?, en la trinchera política de volver al batey, de las raíces del Partido Popular, pues con la boca es un mamey, ¿verdad? Pero eso, defender la democracia es volver al batey, ¿verdad? Cuando hablamos de buscar nuestras raíces es defender la democracia, porque el Partido Popular fue que trajo la enmienda de las minorías, ¿verdad? Y que no, más allá de que si nos conviene o no nos conviene, y más allá, y yo no soy abogado, ¿verdad? Me perdona, Marilu. Yo oigo todas estas discusiones políticas de constitucionalidad, pero la historia del mundo está llena de barbaridades que se han hecho bajo la sombra de la ley. Olvídate de la constitucionalidad. Aunque fuera constitucional, Marilu, aunque fuera constitucional, yo estaría en contra. Muy bien. Me alegra escuchar eso. No nos dejemos, ¿verdad? Yo sé que los abogados aprovechan estas ventanas para escribir columnas y opinar y demás, pero ¿sabe? El que sabe algo de historia, sabe las barbaridades que se han hecho en la humanidad, legalmente. Claro. Así que, aunque fuera constitucional, yo estaría en contra. Y hay que evitar cometerlas, ¿verdad? Y yo creo que eso es importante porque, como usted muy bien decía, hay que evaluar dentro de la perspectiva de los que son populares qué le conviene al partido, pero yo creo que lo más importante es la democracia, ¿verdad? Abrirse a un sistema electoral democrático y participativo y sofocando y aplastando a las fuerzas que se están levantando y que representan otras opiniones en el país, ¿verdad? No me parece que sea muy democrático. No, oye, y yo que he vivido esto en el Senado, porque he tenido la dicha de que la primera vez que me inserto en la política, que estoy en el Senado, he tenido la dicha de estar en un Senado compartido, ¿verdad? Y para mí eso es una dicha, ¿verdad? Poderme sentarme con María de Lourdes, con Chaco, con la gente de Victoria, con la gente de Proyecto Dignidad, y llegar y refinar los proyectos y llegar a unos acuerdos. Y yo estoy convencido que aún desde la óptica limitada de la política, al Partido Popular le conviene esa visión de defender la democracia, ¿verdad? Porque esas son nuestras raíces. Y yo creo que con eso nos distinguimos de otros partidos de mayoría. Claro. Así que mi visión es esa. Sí, igual te digo de la enmienda de los destaques. Esa, pues tengo que, en principio, yo creo que todos los partidos deben tener derecho a destaque, ¿verdad? Estuve mirando esta mañana la definición de partido principal, que es el lenguaje que usa la enmienda, y conversando con gente, pues tú sabes que este campo de la cosa electoral es muy especializado, y yo no soy muy experto en eso. He estado conversando con gente que son expertas para que me digan cómo es que ha funcionado esto en el pasado. Me dicen que administrativamente se han permitido destaques de todos los partidos, pero tenemos que ser muy cuidadosos con el lenguaje de la ley, ¿verdad? Claro. Porque no podemos dejar esto a la discreción del que esté en ese momento. Seguro. Pero sobre todo, Marilu, aquí el norte debe ser, desde el punto de vista político, detener la hemorragia del partido, llegar a unos acuerdos donde ambos ganen y ambos pierdan, y desde el punto de vista, ¿verdad?, general, pues defender la democracia.
Quería comentarle antes de terminar, porque se nos acabó el tiempo, que esa hemorragia de la que ha sufrido el Partido Popular debe ser un wake-up call para ustedes. Quiere decir que algo está pasando que no está calando en la mente de la gente y que, bueno, me alegro que usted me haya expresado que está en contra de esas enmiendas relacionadas con limitar las candidaturas por acumulación y finalmente darle las gracias por el tiempo que me ha dedicado y expresarle que me alegro mucho que se haya restablecido su salud. Gracias, senador Zaragoza. Como siempre, un abrazo, Marilu. Que pase buen día. Amigos, hemos terminado por hoy el programa Sobre la Mesa. Nos vemos y nos escuchamos en el día de mañana. Gracias por habernos sintonizado. Lo próximo es Mili Méndez en Dígame la Verdad.